quiero hacer una pregunta y yo quiero que todos me contestéis, todos los que estáis aquí. Si solo venís para pedir oración de esto y lo otro y no quería escuchar mensajes, pues nada, pues ir a otro sitio. Hay mucha gente que, que, que van a orar por ti y tal, pero si tú quieres aprender, si tú quieres recibir esta enseñanza, si tú quieres una palabra de parte de Dios para tu vida, quédate. Yo voy a hacer una pregunta y yo quiero que me contestéis todos, ¿de acuerdo? Y yo quiero que me apuntes también pues lo que la gente Vale. pues va diciendo. ¿Qué es lo más valioso que habéis recibido de Dios? ¿Qué es lo más valioso que Dios os ha dado? Yo quiero que lo penséis un segundo, porque también la hermana va a contestar sobre eso. Y yo quiero que lo penséis bien. ¿Qué es lo más valioso que habéis recibido de Dios? Yo sé que algunos dirán la salvación, otros la vida eterna, otros el Espíritu Santo, otros, pues no sé, los dones, otros dirán, pues me ha liberado de opresión demoníaca, de esto, otro pues me ha dado Dios una casa, tanto tiempo esperando, no lo sé. Todo es bueno, o sea, no es para pillar a alguien o para hacer... No. Todo es bueno porque todos hemos recibido cosas de parte de Dios, claro que sí. Pero yo quiero saber qué es lo más valioso que habéis recibido de parte de Dios, que Dios os ha dado. Para que se escuche la música. Es que no tengo calor, cariño. A ver, no sé si está apuntando, te he dicho. Lo tengo que claro, apuntar. Claro, para saber los hermanos los que están poniendo, te lo he dicho. Vale. A ver, algunos dicen la salvación, el Espíritu Santo de Chuyana, dice Lila su sacrificio, Rocío mis hijos, Diego la vida. ¿Quién más? Venga, hermanos. Resta mi matrimonio, vale. Mis hijos y salvación. Rosy, mi identidad en él. Alma es libertad, paz y amor. Venga, vamos, no sé, todos los que estáis conectados, yo quiero que escribáis algo. Paqui dice la fe. Karen dice me sanó. O sea, una sanidad. Concha dice, toda la vida que yo he estado a su lado. ¿Qué más, hermanos? Vamos. ¿Hay alguno por ahí? ¿Alguna que no ha contestado, que está todavía pensando? Pues sí, porque somos 60 y pico y hay gente que no está escribiendo, ¿eh? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Cuál es el regalo, el mayor regalo que Dios te ha dado? Que tú dices, wow, yo... Venga. ¿Quién falta de escribir por ahí? Carmen, venga. Dori, Carlos, venga. Keren. Su amor por nosotros. La dignidad, salvación y amar a mi prójimo, no ver. Y no ver a quién. Salvación. Y algo más concreto, como que te haya dado, no sé. Está bien, está muy bien todo, ¿eh? No. Bueno, pues como veo que ya han contestado, no hay muchos más por ahí. ¿Para ti qué es, amor? ¿Qué es para ti el mayor regalo? O sea, ¿qué es lo más valioso que Dios que te ha dado? Que tú digas, wow, tengo esto y lo tengo con un valor, o sea, y lo tienes con un valor y lo aprecias y lo admiras, ¿no? O sea, quiero decir, no es algo que, bueno, me ha dado esto y no sé qué, ha restaurado mi matrimonio y tal, o me ha dado esta casa que he estado tantos años luchando, no lo sé, o esta sanidad, he estado 20 años enfermo, o una liberación, he estado tanto tiempo con depresión, con esos espíritus que me han atado y yo qué sé, o esta enfermedad, no lo sé. Cada uno tiene su vida, ¿vale? Yo te digo cuál es la mía. A ver. Su compañía, su presencia. Él está. Él es y él está. Su presencia. Su presencia. Porque como él es fiel, mira, Shirley dice el Espíritu Santo. Para mí, su compañía. El tenerle a él. El conocerle a él. Vale. Pues yo voy a decir... Lo voy a apuntar. Conocerle. Vale, yo voy a decir la mía, que básicamente es la misma que la hermana, pero yo lo diría que para mí el mayor regalo de Dios es Dios mismo. Pues ¿vale? su presencia. O sea, bueno, sí, Dios mismo. O sea, para mí esa es la respuesta. Fijaros que interesante porque David dijo que Dios era su porción. Y fijaos, la porción era la parte
de una herencia que le correspondía a una persona. Y cuando una herencia se repartía, cada hijo recibía una porción. Tierras, bienes, ganados, riquezas. O sea, es como que Dios estuviera diciendo algo como, aunque tuviera yo que elegir entre todas las riquezas, entre todas las posesiones, entre todas las bendiciones, yo escogería al Señor. Entonces, Él dijo que mi porción es Él, es el Señor. Moisés deseaba su presencia más que la tierra prometida. Pablo consideró todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Amén. Los hijos de Coré dijeron, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. María de Betania escogió sentarse a los pies de Jesús mientras otros estaban ocupados con muchas tareas, muchos quehaceres. Y Jesús mismo declaró y dijo, María ha escogido la buena parte. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Mi mayor tesoro es Él, más que cualquier cosa. Con lo cual, todos llegaron a una misma conclusión, y es que el mayor regalo de Dios es Dios mismo. ¡Dios mío! Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Qué bueno. Dice el Salmo 91, verso 1, yo sé que lo conocéis de memoria, incluso el Salmo entero. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la primera gran recompensa de la intimidad no es la protección, no es la prosperidad, no es la respuesta a una oración, no es la unción, no es la autoridad. La primera gran recompensa de la intimidad es conocer el corazón de Dios. Hay personas que buscan la mano de Dios, pero pocas son las que buscan su rostro. Muchos buscan lo que Dios puede dar, pocos buscan conocer quién es realmente Dios, buscar su presencia, conocerlo a Él, porque desde Génesis vemos a Dios descendiendo ahí al huerto para caminar con Adán, tener relación con Él. Antes de que existieran los ministerios, antes de que existieran los milagros, antes de que existieran las predicaciones, la guerra espiritual, antes de que existiera todo eso, ya existía una relación. O sea, Dios creó al hombre para tener una comunión con Él. Por eso el objetivo final de la redención no es simplemente llevarnos al cielo, es restaurar la relación, es volver a acercar el corazón del hombre al corazón de Dios, hermanos. Amén. Por eso cuando leemos el Salmo 91 encontramos una palabra clave. ¿Cuál es? Habitar. Lo sabía. No es visitar, no es acercarse ocasionalmente, no es aparecer cuando hay problemas, no es buscar a Dios solamente cuando necesitas una respuesta urgente, es habitar. Y habitar significa permanecer, significa quedarse, significa establecer residencia, significa hacer de Dios nuestro lugar permanente. Porque hay creyentes que conocen la presencia de Dios como un visitante que conoce un hotel. Llegan, disfrutan, reciben algo y luego se van, se marchan. Exacto. Pero hay otros que convierten la presencia en su hogar. Y cuando alguien permanece durante años en la presencia del Señor, ocurre algo extraordinario. ¿Qué es? Que empiezas a conocer su corazón. Porque nadie conoce verdaderamente a una persona por estar con ella escuchando por tener una conversación. Estás con una persona 10 minutos, 2 días, una semana, no la vas a conocer. Se conoce compartiendo juntos, se conoce caminando juntos, se conoce permaneciendo. Y exactamente lo mismo sucede con Dios. Por eso el Señor no solamente busca encuentros, busca comunión, no busca momentos aislados, busca una relación continua, busca hijos que hagan su presencia su morada. Por eso hay un versículo que me parece es una pasada. El Salmo 103, verso 7, lo conocéis seguro. Seguro. El Salmo 103, verso 7, dice, Dios hablando, ¿no? Dice, hice conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¡Wow! Espérate, vuelvo a repetirlo. Hizo conocer sus caminos a Moisés
y a los hijos de Israel sus obras. O sea, Israel conocía las obras, pero Moisés conocía los caminos de Dios. ¿Veis la diferencia, hermanos? Israel vio con sus propios ojos los milagros, pero Moisés conoció el corazón detrás de los milagros. Israel vio el mar abrirse, sin embargo Moisés conoció al Dios que abrió el mar. Incluso Israel vio agua salir de la roca, pero Moisés conoció al Dios que sostenía esa nación. Amén. Incluso Israel vio la nube, pero Moisés conoció a aquel que estaba dentro de la nube. Dios mío, esto es profundo, hermanos. Porque existen muchos creyentes que conocen muchas manifestaciones de Dios, han visto respuestas tremendas, han visto su provisión, han visto sanidades, han visto liberaciones, han visto puertas abiertas, han visto las obras de Dios, pero todavía conocen poco del corazón del Padre. Los íntimos solamente aprenden a reconocer la voz de Dios, porque Jesús mismo lo dijo: mis ovejas oyen mi voz. No dicen que oyen una voz, dicen que oyen su voz. Hay una diferencia ahí, porque el mundo está lleno de voces. La voz de las emociones, porque tienen voz. El miedo también tiene voz. La voz de las circunstancias, la voz de la opinión humana, la voz de la cultura, incluso la voz del enemigo. Pero quienes pasan tiempo con Dios aprenden a reconocer la voz del pastor. Amén. Y evidentemente esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede mediante años de comunión, años de intimidad, a través de la oración, de la palabra, de la obediencia, del ayuno, de la búsqueda consistente de vivir en intimidad con Él. Porque llega un momento en que el creyente empieza a percibir los movimientos del Espíritu con una sensibilidad totalmente diferente. Y no porque sean superiores a otros, sino porque la cercanía produce familiaridad. Cuanto más cerca estás de alguien, más reconoces su voz. Pero no solamente eso, más reconoce sus gestos, más reconoce su silencio, más reconoce sus intenciones. Amén. Los íntimos aprenden a discernir cuando Dios está impulsando una dirección y cuando está cerrando una puerta. Los íntimos aprenden a distinguir entre una oportunidad y una dirección divina. Aprenden a esperar cuando Dios dice espera. Aprenden a caminar cuando Dios te dice ahora es hora de avanzar. O sea, Dios comparte sus secretos con quienes le temen. Amén. Por eso David escribió en el Salmo 25, verso 14, que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Dios habla de comunión íntima, habla de cercanía, habla de confianza, habla de amistad. Hermano, ¿estáis conmigo? Amén. La Biblia muestra repetidamente que Dios comparte sus asuntos con quienes caminan cerca de Él. Los íntimos. Antes de destruir Sodoma, Dios habló con Abraham. Antes del diluvio, Dios habló con Noé. Antes de liberar a Israel de Egipto, Dios habló con Moisés. Antes de grandes acontecimientos, Dios preparó a sus siervos. ¿Por qué? Amén. Porque la intimidad genera confianza. Y no porque Dios tenga favoritos, sino porque los secretos siempre se comparten con los que están cerca. Fijaros que los superficiales reciben información, pero los íntimos son los que reciben entendimiento. Los superficiales escuchan palabras, pero los íntimos perciben el corazón que hay detrás de esas palabras. Porque cuando alguien pasa años en la presencia de Dios, empieza a producirse un intercambio sobrenatural. ¿Cómo es? Los deseos del Padre comienzan a convertirse en los deseos del Hijo. Qué bonito. Las prioridades del Padre comienzan a convertirse en las prioridades del Hijo. Qué bueno. Las cargas del Padre comienzan a convertirse en las cargas del Hijo, hermanos. Empiezas a amar la santidad, empiezas a amar la verdad, a amar la justicia, a amar las almas. Empiezas a amar aquello que Dios ama. ¿Me seguís, hermanos? Sí. Y también comienza a entristecerse por aquello que entristece al Señor también. Con lo cual, la revelación más grande es conocerle a Él. Porque hay muchos creyentes que desean recibir revelaciones de parte de Dios, dones y llamados y cosas, y todo eso es bueno, claro que sí, por supuesto. Pero existe una revelación superior a todas las demás, y es conocer al Señor, conocerle a Él. Por eso Pablo, él lo entendió perfectamente. Después, Pablo, imagínate,
Después de décadas de ministerio, décadas de milagros, de persecuciones, de revelaciones, todavía Él declaró y dijo en Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerlo a Él. No dijo a fin de conocer más misterios profundos de Dios o a fin de recibir más experiencia, no, a fin de conocerle a Él. Por eso la recompensa más grande de la intimidad no es recibir algo de Dios, no, no, no. La recompensa más grande de la intimidad es conocer cada vez más profundamente a Dios mismo. Y cuando una persona llega a ese lugar, comienza a descubrir que el mayor tesoro del reino de Dios no es una bendición, ni una experiencia, ni un llamado, ni un ministerio, ni un don, no, no. El mayor tesoro siempre ha sido, siempre es y siempre será el mismo Jesús, el propio Señor. Dios mío. Amén. Dice el Salmo 33, verso 18, he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Amén. Una de las mayores verdades que un hijo de Dios debe aprender es que la protección divina no consiste simplemente en ser liberado de los problemas. La verdadera protección de Dios es mucho más profunda. Presta atención a esto. Es la certeza de que nuestra vida está en sus manos. Amén. Es saber que nada llega a nosotros sin pasar primero por su soberanía. Qué bueno. Es vivir con la convicción de que el Padre gobierna incluso aquello que nosotros no entendemos, la situación que sea, porque muchas personas imaginan la protección de Dios como una especie de escudo que elimina automáticamente toda dificultad. No, 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 para nada. Porque cuando observamos la Escritura encontramos otra realidad totalmente diferente. José fue protegido, sí, pero pasó por un pozo. Sí. David fue protegido, pero tuvo que huir durante años. Daniel fue protegido, sí, pero tuvo que entrar en el foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos fueron protegidos, sí, pero tuvieron que atravesar el horno de fuego. Pablo fue protegido, claro que sí, pero soportó cárceles, persecuciones, naufragios. O sea, la protección divina no consiste en que nunca vas a atravesar el fuego, no. Consiste en que Dios estará contigo en el fuego. No consiste en evitar cada tormenta. Consiste en que la tormenta jamás podrá arrebatarte de sus manos. ¿Estáis conmigo, hermanos? Amén. Por eso, los hijos de Dios que habitan al abrigo del Altísimo dejan de medir el cuidado de Dios por la ausencia de problemas. Porque la mayoría de las veces juzgamos nuestras vidas por lo visible, por lo que nos pasa. Vemos lo que ocurre delante de nuestros ojos. Vemos puertas abiertas y vemos puertas cerradas. Vemos victorias y también vemos dificultades. Pero Dios está actuando continuamente en dimensiones que nosotros no podemos percibir. Porque la Escritura está llena de ejemplos de esto. Fijaros, mientras Jacob estaba dormido ahí en Betel, Dios estaba abriendo los cielos abiertos sobre él y él ni siquiera era consciente de toda la actividad espiritual que había ahí en ese lugar. Mientras Eliseo estaba en Dotán, un ejército celestial estaba rodeando la ciudad, carros de fuego. Mientras Pedro estaba durmiendo en la cárcel, en la prisión, vino un ángel. Dios ya estaba preparando su liberación. Mientras Esther lloraba por la amenaza de su pueblo, Dios ya había colocado piezas estratégicas en el palacio para la futura salvación de Israel. Dios mío, ¿estáis conmigo, hermanos? O sea, esto nos enseña que Dios siempre está haciendo algo más de lo que nosotros no vemos. Siempre está obrando más de lo que entendemos. Siempre está moviendo más piezas de las que nosotros alcanzamos a percibir. Y muchas veces nosotros nos angustiamos porque observamos solamente una página de la historia, pero Dios contempla el libro entero. Amén. Por eso, como yo estuve hablando de la casa de Obed-Edom, nosotros en un versículo ya sabíamos que iba a ser bendecido, pero cuando el arca entró en su casa, porque ni siquiera David dijo, no, yo no quiero el arca, murió, ¿cómo se llamaba? El sacerdote, el levita. Se me ha ido el nombre. Se me ha ido. Cuando murió este hermano, o sea, no, es el arca, no, yo no la quiero en mi casa. Y se quedó en casa de Obed-Edom. ¿Tú te imaginas a Obed-Edom despertándose por la mañana diciendo, a ver, ¿cómo están mis hijos? Si siguen vivos o no. O sea, él no sabía, él vivía con temor, reverente. ¿Me entendía, hermano? Él no sabía lo que iba a pasar. Claro. Luego, cuando pasó 1 semana, 2 semanas, dijo, wow, mis hijos están vivos, las cosas van bien. 1 mes, wow, se está multiplicando esto, lo otro, está habiendo bendición. ¿Estáis conmigo, hermano? Él no sabía el destino de todo.
Con lo cual muchos imaginan la protección divina únicamente como si fuera una intervención sobrenatural. Pero presta atención a eso, porque puede pasar, Dios puede traer algo tremendo, totalmente sobrenatural, claro que sí. Pero una gran parte de la protección de Dios llega a través de su dirección diaria. Escúchame, Dios te protege guiándote, Dios te protege advirtiéndote, Dios te protege cerrando caminos, Dios te protege retrasando procesos, Amén. cambiando planes. Dios te protege diciéndote espera, todavía no, por aquí no, aquí sí. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no lo condujo por el camino más corto, Dios lo condujo por el camino correcto. Porque desde una perspectiva humana parecería, esa ruta es totalmente extraña, ¿qué es esto? ¿Qué me estás contando? Pero desde la perspectiva divina eso era protección, porque Dios sabía lo que había delante. Y muchas veces ocurre exactamente igual con nosotros mismos. Hay rutas que parecen más rápidas, ¿sí o no? Hay oportunidades que parecen mejores, hay decisiones que parecen más atractivas. Pero Dios conoce lo que se encuentra al final de cada sendero, hermanos. Por eso su dirección es una manifestación de su cuidado. Con lo cual el objetivo principal de Dios no es protegernos de nuestra comodidad, es proteger su propósito en nosotros. Porque José tenía un propósito, David tenía un propósito, Amén. Jeremías, Pablo tenía un propósito, claro que sí. Y Dios guardó ese propósito durante años de oposición. Porque el infierno intentó detenerlos, los hombres intentaron detenerlos, las circunstancias intentaron detenerlos. Pero aquello que Dios había determinado permaneció firme. Porque cuando Dios tiene un propósito sobre una vida, ninguna fuerza del enemigo puede destruirla. Por eso es que nosotros podemos descansar. Porque nuestra vida no está gobernada por la casualidad, ni por el enemigo, ni nada de eso. No. Está gobernada por la providencia divina, hermanos. Amén. Esta palabra es para alguien que yo sé. Porque muchas veces pedimos protección física. Y está bien de pedirla, Señor, protege de tal no sé cuánto. Sí, es correcto hacerlo, está bien, por supuesto. Pero Dios está interesado en algo más valioso. Está interesado en nuestro hombre interior, en nuestro corazón. Está interesado en nuestra comunión con Él, en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestro carácter. Porque el enemigo busca destruir y Dios incluso utiliza aquello que el enemigo intentó usar para destruirnos y Dios lo convierte en una herramienta de formación. Amén. Por eso el creyente que habita al abrigo del Altísimo aprende a descansar. Amén. ¿Por qué? Porque sabe que incluso cuando no comprende el proceso, el Padre sigue trabajando. Amén. No suena eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dijo Amén. Pablo. O sea, porque existe una diferencia entre ser bendecido y ser formado. Porque muchos desean la bendición, pero pocos entienden el valor de la formación. Sin embargo, cuando nosotros observamos la Escritura, descubrimos que Dios está mucho más interesado en formar hombres y mujeres maduros que en producir vidas cómodas. Amén. Porque la comodidad produce una satisfacción temporal. Sin embargo, la formación produce un carácter eterno. Por eso los hijos de Dios que viven cerca de Dios terminan descubriendo que nada de lo que atraviesan en su vida es inútil. Nada, ni una lágrima, ni una espera, ni una decepción, ni una batalla, ni un proceso, ni una temporada difícil. Nada, absolutamente nada. Porque Dios utiliza las pruebas como una escuela de formación. Amén. Porque hay lecciones que solo pueden aprenderse en ciertos lugares. La paciencia se aprende esperando. La perseverancia se aprende resistiendo. La fe se aprende caminando cuando todavía no se ve el resultado. Yo sé que esta palabra es para muchos. La esperanza se aprende cuando las circunstancias parecen contrarias a las promesas. La dependencia se aprende cuando nuestras fuerzas ya no son suficientes. ¿Estáis conmigo, hermanos? Amén. Por eso Dios no desperdicia ninguna temporada. Todo proceso tiene un propósito. José aprendió en la prisión cosas que jamás habría aprendido en el palacio. David aprendió en el desierto cosas que jamás habría aprendido en el trono. Moisés aprendió en Madián cosas que jamás había aprendido en Egipto. Pablo aprendió
en el sufrimiento cosas que jamás habría aprendido en la comodidad. Y eso sigue ocurriendo hoy, hermanos. Los superficiales sirven mientras todo marche bien. Pero los que habitan permanecen incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Los superficiales solamente alaban a Dios cuando reciben algo de Él. Pero los que habitan, alaban cuando todavía están esperando. Amén. Los superficiales confían cuando entienden, claro que sí. Pero los que habitan confían incluso cuando no comprenden nada. ¿Veis la diferencia, hermanos? Al final de cada prueba, Dios busca algo mucho más grande que una simple solución. Busca una transformación. Busca que Cristo sea formado en nosotros. Busca producir una fe más sólida, un carácter más maduro, una dependencia más profunda, una confianza mucho más estable. Por eso los hijos que habitan no salen de las pruebas siendo las mismas personas que entraron. No puede salir igual, es imposible. Salen diferentes, salen fuertes, salen más rendidos, más humildes, más sabios, Amén. más sensibles a la voz del Espíritu y sobre todo más parecidos a Jesús. Los que habitan en Él descubren que Dios mismo es su recompensa. Dice el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Es fácil emocionarse cuando Dios abre una puerta que estaba cerrada. ¡Wow! Es fácil alegrarse cuando llega una respuesta. Claro que sí. Es fácil celebrar cuando vemos un milagro, por supuesto, porque los milagros son los milagros son maravillosos, ¿sí o no? Lo son. Pero los milagros no son el destino final. Las respuestas de Dios son preciosas, pero las respuestas no son el destino final. Amén. Las bendiciones son extraordinarias, pero las bendiciones no son el destino final. Amén. Porque una bendición puede durar un tiempo. Una experiencia puede durar un momento. Sí. Una respuesta puede resolver una necesidad concreta, claro que sí. Pero el mayor tesoro del reino no son los milagros, ni las respuestas, ni las bendiciones, sino que son el propio Dios, Amén. el propio Jesús. Y cuando nosotros realmente entendemos esto, dejamos de quedarnos en lo que Dios nos da y aprendemos a vivir conociéndolo, a disfrutar de su presencia. Porque hay una diferencia entre servir a Dios y disfrutar de Dios. Hay muchos que sirven a Dios, trabajan, ministran, se esfuerzan, pero ahí se queda. Pero los creyentes que habitan aprenden a deleitarse en Él, aprenden a disfrutar de su presencia, a amar los momentos de comunión íntima, aprenden a encontrar una satisfacción simplemente estando delante de Él, invocándole. Aquí me quedo, Señor, quiero escucharte. Y David entendió esto profundamente, porque él escribió y él dijo: una cosa he demandado al Señor, he pedido una cosa al Señor, Habitar en su... esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Él no pidió poder. Esto es el Salmo 27, verso 4. Él no pidió fama, David no pidió riqueza, no pidió reconocimiento, pidió permanecer cerca del Señor. Así como Obed-edom, cuando se llevó el arca a David, dijo: yo voy a ministrar, voy a servir. El mayor tesoro, el tesoro del reino es el Rey, hermanos. Porque el Evangelio no consiste únicamente en recibir la salvación. Consiste en conocer a Cristo. Amén. El Evangelio no consiste únicamente en escapar del juicio. Consiste en reconciliarnos con Dios. Amén. El Evangelio no consiste únicamente en recibir bendiciones. Consiste en entrar en una relación viva con el Señor. Por eso Pablo, él mismo declaró y dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Amén. mi Señor. Amén. Todo aquello que antes parecía valioso para él quedó eclipsado por algo superior, Cristo. A veces nosotros pensamos, y no han dicho, no han predicado, hemos visto que la herencia es como algo futuro cuando estemos en el cielo con Cristo, juntamente con Él. Pero no. Existe una dimensión de esa herencia que comienza ahora. Porque la herencia del creyente no es solamente un lugar, es una persona, es Él. Por eso el Señor les dijo a los levitas que Él mismo sería su heredad. Mientras otros recibían territorios,
ellos recibían algo mayor, recibían al Señor. Por eso la mayor bendición del cielo no serán las calles de oro, no serán las puertas de perla, no será la ausencia de dolor. La mayor bendición, el mayor regalo, el mayor privilegio será contemplar al Verle a Señor Él. cara a cara. Amén. Porque todo apunta hacia Él, todo conduce hacia Él, todo Amén. encuentra su plenitud en Él. Amén. Dios es el fin, Dios es el premio, Dios es el tesoro, Dios es la herencia, Dios es la recompensa, hermanos. Amén. Por eso tú puedes caminar con serenidad cuando otros viven consumidos por la ansiedad. Por eso tú puedes mantenerte firme cuando otros son arrastrados por el temor. Por eso tú puedes seguir adelante cuando todo permanece incierto. El salmista dijo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, verso 26, vuelvo a leerlo. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción, que ya sabéis la porción, es Dios para siempre. Amén. Esta es la cima de la intimidad. Esta es la herencia de los que habitan en Él. Esta es la recompensa que supera a todas las demás recompensas, hermano. Voy a terminar ya. Porque cuando una persona encuentra verdaderamente a Dios, tiene un encuentro con Él, descubre que no existe tesoro más grande, no existe riqueza más alta, ni gloria más profunda que pertenecerle a Él y caminar con Él cada día. Cuando llega una tormenta, el conocimiento teológico te ayuda, Sí. pero la intimidad te sostiene. Amén, qué bueno. Job pudo atravesar uno de los peores sufrimientos de la historia que están escritos, porque conocía a Dios en parte, pero estuvo con Él. David pudo atravesar persecuciones porque conocía a Dios. Pablo soportó cárceles porque conocía a Dios, hermanos. Cuando alguien ha caminado años con el Señor, desarrolla memoria espiritual. Eso se lo decía yo a mi madre hoy, cuando hablaba con ella. Cuando uno lleva años caminando, desarrolla memoria espiritual, recuerda su fidelidad, recuerda sus intervenciones, recuerda su respuesta. Y esa memoria alimenta la confianza. ¿Me entendéis, hermanos? La pregunta ya no es cuánto sabes acerca de Dios. La pregunta es cuánto tiempo vives realmente cerca de Él, vives con Él. Porque podemos conocer versículos bíblicos y no conocer su corazón. Tú puedes asistir a reuniones, puedes asistir a tu iglesia, puedes asistir a donde tú quieras, a los live de TikTok, donde sea, y seguir lejos de su presencia. Podemos incluso servir en un ministerio y seguir siendo visitantes espirituales. Por eso el Señor busca hombres y mujeres que hagan de su presencia su morada. Amén. Personas que no le busquen únicamente por lo que puede hacer. Personas que le busquen por quién realmente es Él. Porque los que habitan terminan conociendo su corazón. Aprenden a reconocer su voz, que es la voz del pastor. Descubren su cuidado. Son formados en las pruebas, claro que sí. Y descubren que la recompensa más grande siempre ha sido Él mismo. Todo apunta a Cristo, todo apunta hacia Él. Amén. Con lo cual yo te voy a hacer unas preguntas y yo quiero que tú contestes. Bueno, no me contestes aquí, tú mismo. Bueno, Si tú quieres escribirlo, claro que sí. ¿Soy un visitante de la presencia de Dios o he hecho de ella mi hogar? ¿Busco más las bendiciones de Dios o busco a Dios mismo? ¿Conozco únicamente sus obras como el pueblo de Israel? ¿O estoy aprendiendo sus caminos como Moisés? ¿Qué ocupa más mis pensamientos durante la semana? ¿Mis necesidades o su presencia? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono yo cuando Dios no responde tan rápido como yo esperaba? ¿Mi comunión con Dios depende de las circunstancias o permanece estable en cualquier tipo de temporada? Wow, Dios mío, estas son preguntas serias, ¿eh? Son pedazos de preguntas. A ver, la última que no la... Hola, Laurita. ¿Mi comunión con Dios depende de las circunstancias que yo tengo alrededor o permanece estable en cualquier tipo de temporada que yo estoy viviendo? ¿Amo lo que Dios ama
Me duele lo que entristece el corazón de Dios. Y ahora aquí viene la más fuerte, aquí viene la tremenda. Si Dios no me diera ninguna bendición, ni me diera sanidad, ni me diera nada, ninguna puerta abierta, ningún milagro, ¿seguiría deseando estar cerca de Él? Muy fuerte eso. ¡Buah! Esto es tremendo, ¿eh? Es una bomba de pregunta, ¿eh? Si Dios no respondiera a ninguna de mis oraciones, si Dios no me diera la sanidad, no me diera, yo que sé, un milagro, una bendición, algo que llevo tiempo esperando, ¿seguiría deseando estar cerca de Él? ¿Podría decir como David, fuera de mí no deseo nada en la tierra? ¿Es Dios mi recurso principal o es realmente mi tesoro? Estas son preguntas que yo quiero que tú medites en ellas. Esto va a quedar grabado por si a lo mejor no te acuerdas, pero yo quiero que medites en esto, porque estas palabras es para todos. Cada uno está enfrentando diferentes tipos de temporadas. Temporada de escasez, temporada de prueba, temporada de lucha, temporada de, no lo sé, de bendición, temporada de respuesta, temporada de cielos abiertos, temporada Amén. de cielos de bronce, de tierra de hierro, temporada no lo sé. ¿Me seguís, hermanos? Así que, hermanos, ahora no vamos a pedirle cosas. Vamos a pedirle que se acerque a nosotros. Mucho hemos buscado respuestas de cosas. Hemos buscado bendiciones, hemos buscado su dirección, claro que sí. Pero esta noche nos toca buscar a Él mismo. Vamos a buscarlo a Él. Amén. Hola, Pau. Simplemente volver a la sencillez de su presencia. Volver al lugar secreto. Volver al primer amor. Aprender a habitar. Es simplemente así. No sé si os dais cuenta, pero para los que nos seguís, voy en la misma línea. No me he desviado, Totalmente. pero no porque yo lo haga. Yo no me digo, bueno, ¿ahora qué? No. Dios me inspira, me pone esto muy fuerte. O sea, no puedo. Incluso he intentado irme para otra, andarme por otra. No puedo, hay algo que me bloquea aquí. Es tan monotemático. Mucho había escuchado la enseñanza del encinar de Mamre. Pero buenísima. Mucho había escuchado la enseñanza del arca del pacto en la casa de De Obed-edom. Obed-edom. Todo apunta hacia lo mismo. Presencia. Y es Cristo. Es Él. La presencia de Dios. Intimidad con Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque hay algunos que pueden decir, pues tienes razón. Yo estoy ahí a media o yo busco solamente, o sí, es verdad que yo tengo temporadas en las que estoy pasando por estas pruebas y sí, me alejo, me enfrío, pues es verdad, no permanezco, soy inestable. Esto no es para condenarte, para juzgarte, no. Esto es para que vuelvas a Él, vuelvas al primer amor. Para que tengas, Amén. para que habites, no para que visites. Por eso dice el Salmo 91, es que muchos lo leen rápido y se lo pasan, no. El que habita Amén. al abrigo del Altísimo, el que vive, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay bendiciones tremendas para los que habitan, tremendas. No importa lo que estés viviendo, la temporada, las pruebas, lo que sea. Pablo pudo decir, estuvo orando porque tenía una aflicción, tenía un mensajero de Satanás que lo bofeteaba en su carne. 3 veces rogó y le dijo al Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, que la gracia de Dios. Con eso, o sea, Pablo pudo entender este misterio. Qué O fuerte. sea, dijo, ya lo tengo todo. Me da igual que no me sane, me da igual que viva en... O sea, no, mi interés, mi principal es Dios mismo. Abraham mismo. Dios lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos y no sabía dónde iba. Y Hebreos capítulo, no me acuerdo, 12, creo que dice que no sabía dónde iba. Y yo he hablado acerca de Abraham también, en la guerra de Abraham. Y fue un hombre que tenía un campamento, tuvo una ciudad, una mini ciudad móvil, con soldados, con tantísimas cosas. Imagínate, Dios tuvo que hablar de una manera tan fuerte que dijo, yo te he llamado a ti. Deja tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él fue a ciegas, pero con una fe, es el padre de la fe. Para los que quieran leer el libro que
que acabo de terminar sobre la vida de Eliseo. Cuando Elías vino, puso su manto sobre él y se dio la vuelta. No le dio instrucciones, como cuando tú vas a empezar un trabajo, haces un contrato, te dice de lunes a viernes, 40 horas, tanto, las pagas por arrateada, el sueldo, tal. No, Elías no le dio ninguna condición, le echó el manto. ¿Qué quiere decir? Sí, Dios me está llamando, punto, ya está. ¿Y qué hizo él? Te pido que me dejes, que yo voy a hablar con mi familia, voy a despedirme de ellos. Y dijo, ¿a mí qué me cuentas? Elías no le dijo, bueno, no sé qué, no sé cuánto, a mí, eso no es mi problema. Qué fuerte me parece. O sea, yo te doy esto y me doy la vuelta. ¿Y qué hizo? Hizo una fiesta. Y lo siguió, pero escúchame bien. Eliseo era un hombre que tiene una empresa grande, una empresa familiar. Para los que lean el libro, vas a ver el contexto de la cultura, todo eso. Eliseo tenía una cama, tenía provisión, tenía todo todos los días. Pero él lo dejó todo para seguir a un profeta, que era un profeta polémico, perseguido por Jezabel, un hombre tremendo, o sea, ¿dónde voy a dormir yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Un hombre que vivía en los desiertos, un hombre que o sea, no sé si me entendéis, lo dejó todo y fue a ciegas. Me ha puesto el manto, eso significa que Dios me ha llamado. Cuando Pedro estaba en la barca y se hundía y tal, y dijo, yo te haré pescador de hombres, y lo dejó todo, fue a hablar con su mujer esa noche, dijo, yo dejo la empresa, voy a cerrar esta etapa. Pero estás y loco. voy a seguirte, voy a ser pescador de hombres. También dejó todo. Yo te seguiré donde quiera que vayas. Amén. Y Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las hijas, no, ¿cómo era mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? Todos lo dejaron por fe. ¿Serías tú capaz de dejarlo todo por él? Por eso hay gente, ¿no? que me hace gracia, ¿no? Cuando dicen, hay que dar el diezmo, hay que cuando hablan de dinero, se escucha lo de dinero, empiezan a temblar, ya empieza a manifestarse lo que hay dentro. O sea, o sea, gente totalmente, tienen el espíritu del joven rico. Porque si en lo poco no eres fiel, cuando tú tengas mucho tampoco lo vas a hacer. Él prefirió la riqueza porque él no era capaz de dar. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. No. Yo si quieres puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo ayunar, puedo dar sacrificio, puedo hacer todo lo que tú quieras, puedo honrar a mi padre, todos los mandamientos, pero venderlo todo, o sea, darlo todo a los pobres y seguirte, no, eso no. Pues hay gente que no son capaces ni de dar nada. Tienen una avaricia, todavía no han entendido, no conocen a Cristo, no saben nada. Y después de recibir, porque muchos después de recibir no... Con lo cual, ¿qué vas a hacer con esta palabra? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive, el que hace de Dios su morada. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de él. A ver, yo quiero ver qué es lo que dicen los hermanos. A ver, contadme un poco. ¿Para cuántos esta palabra duele un poquito? Más que doler, es un empujón. Yo os estoy empujando. Pero confronta. Confronta, pero yo os estoy empujando a la presencia. Es él, yo no. A mí no me... O sea, si fuera por mí, o sea, yo qué tengo que hacer. O sea, yo a mí qué, no, por decirlo así. Es él. Es él que os quiere invitar. Os está extendiendo una invitación. Yo no quiero que me visitéis de vez en cuando. Yo quiero que viváis conmigo. Yo quiero comunión, así como yo tuve comunión con Adán. Pero por causa del pecado se rompió. Pero ahora hay reconciliación, ahora tú puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Puedes acercarte. Exacto, nos lleva a examinarnos. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es lo más valioso que Dios te ha dado? Ahora sí, pega esta pregunta. ¿Qué es lo mayor, el mayor privilegio, el mayor regalo, el mayor tesoro, el mayor don que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que tú consideras que es lo mejor para tu vida? Ay, sí, eso es Rocío. Exacto, Diego. Su presencia. Eso es Diego, sí.
No están entendiendo. Exacto, Alma. Marcela dice, yo dejé mi hogar para seguir a nuestro Señor. Hay muchos que han dejado todo, han dejado relaciones, o sea, yo no estoy diciendo que aquí la gente no busque a Dios, mucho menos, o sea, Dios me libre para nada, no se trata de eso. Muchos lo estáis Hay haciendo. mucha gente que realmente, porque de hecho Jesús lo dijo, ¿no? Que, ¿cómo era? ¿Del que deje padre o madre? ¿Cuál buscas? Esa palabra que dice, Jesús dijo, el que deje padre, madre, tendrá, ¿no? Algo así. Y muchos decían, nosotros hemos dejado, Pedro, ¿no? Decía, nosotros hemos dejado. Dejó su empresa, dejó su... O sea, incluso no es que abandonó a su mujer, ¿no? Pero durante ciertas temporadas lo dejó. Dice, Mateo capítulo 19, verso 27, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús respondió, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, o tierras, como la dejó Eliseo, por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y hay otra palabra. Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano, padre, madre, mujer, hijo, tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, tierra, y en el siglo venidero y la vida eterna. Exacto, el siglo venidero. Exacto, gracias hermanos. Se queda guardada en YouTube esta y las otras predicaciones que Rubén ha dado la semana pasada, que hablan también de presencia, de buscar el reino, como el de la casa de Obed-Edom. ¿Y cuál era la otra que hemos hablado? El encinar de Mamre. Buah, esa es tremenda. Tenéis que ir aquí. Mirad, lo ha puesto mi padre. El canal de YouTube es @ministerio profético tu reino aquí. Todo seguido. Lo ponéis así y va a quedar. Y en un ratito, Rubén, si no es el mismo día, al día siguiente ya tiene subida la predicación, hermanos. Toda palabra requiere también una respuesta, ¿no? Vamos a responder a esta palabra. Y aquí nos incluimos todos, incluso yo, que soy el Señor, abre mi boca y Amén. habla. Amén. Pero esto es para todos, o sea, esto no es para... Qué bueno, hermanita. Pues vamos a orar conforme a esta palabra. Vamos a orar vamos a soltar cosas, porque hay muchos, ¿no? que entran en la presencia de Dios, pero avergonzados, porque a lo mejor pues tienen debilidades, tienen luchas, no se sienten dignos, se sienten rechazados, no se sienten preparados todavía. O condenados. Sí, condenados, juzgados, porque la religión ha hecho mucho mal, la religión católica, la religión evangélica, la religión protestante, la religión de todas las denominaciones ha hecho mucho daño, ha sido un veneno tremendo. También ha sido de bendición muchas, claro que sí, por supuesto, pero muchas han insertado un veneno tremendo donde te condenan porque haces cualquier cosa, y así viven muchos, totalmente condenados. Con lo cual, hoy es un momento para entregar. Amén. Yo tengo que entregar, yo tengo que renunciar, porque también está hablando de sitio, de atmósfera, hay que cortar con cosas. O sea, porque no puedes servir a Dios y luego sentarte en la mesa de los demonios, dijo Pablo. No puedes participar en la mesa de los demonios. La mesa es comunión, es intimidad, es pacto, es cercanía. Uf, no puedes, tremendo. Es imposible compartir tu pan con los demonios. No le deis lugar al diablo, darle un lugar es darle un espacio en tu vida. Amén. No puede, no hay comunión la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No hay. Por eso hay en 2 Corintios capítulo 7 creo que es, dice, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos, hermanos, vamos a limpiarnos, vamos a limpiarnos de toda contaminación. El Señor es el primero que está interesado.
Yo he tenido también, he pasado procesos donde he tenido que limpiarme y quitarme de esto, del otro y tal, y a veces incluso volví a caer. Pero el Señor no está aquí para sacar el dedo y para condenarte y juzgar. La religión sí, lo hace muy bien, pero el Señor no. Él está interesado, él se iba precisamente con los bandidos. Se sentaba a comer, se sentaba a la mesa, tenía intimidad, precisamente con los ladrones, con la gente malvada. Así que vamos a conectarnos, vamos a entrar en intimidad, tenemos acceso por medio de la sangre del Cordero de Dios, tenemos entrada ante el trono de la gracia. El velo fue abierto, hay un camino accesible. Podemos entrar, así dice, confiadamente. O sea, ya no entras a una casa que tú no conoces, pegas a la puerta a ver si me abren, así, no, confiadamente, como cuando tú entras en tu casa, ¿qué haces? Coges la llave, abres y entras confiado, o sea, no entras ahí como... Claro. Entras totalmente Es tu confiado, casa. porque es tu casa. Tu casa. Pues Dios ha abierto las puertas de su casa para que tú entres, porque tú eres su Amén. hijo. Y muchos se sentarán en la Amén. mesa, en el reino de Dios, con Abraham, con Isaac y con Jacob, en el reino de los cielos. Muchos vendrán del oriente y del occidente, se sentarán en la mesa. Somos nosotros, nos sentaremos en la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que tendremos comunión, intimidad con todos los patriarcas, con todos los profetas, con todos los siervos, con todos los hijos de Dios de todas las épocas, de todos los tiempos, hermanos. Amén. Con lo cual podemos tener acceso, tenemos acceso. Amén. Así que venga, vamos a entrar ante el trono de la gracia, vamos. Amén. Estamos ya sentados en los lugares celestiales, ya, Dios nos ve ahí ya. ¿Tú te imaginas con eso? Dios ya ve a Rocío allí. Dios ya ve a Sol Luna allí, en los lugares celestiales, Amén. sentado con Cristo. Dios también ve a Marcela, a Alma, sentado en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, con Elías y con Moisés, cuando se aparecieron ahí en el monte de la transfiguración. Así que venga, vamos a entrar. Venga, vamos a conectarnos, hermanos. ¿Hay alguien de los que estáis aquí que no sabe cómo entrar en la presencia, cómo conectarse con Dios? Elena, tira para allá. Si hay alguien que no sepa y le gustaría conocer, que ponga, no sé, simplemente, yo pues no sé. Yo hace tiempo no sabía cómo conectarme con la presencia. Que escriba y que pongan no lo sé. Y los que sí sepan, que pongan presencia. Vale. Sánchez dice no sé, ¿vale? Para teneros en cuenta, hermanos, ¿vale? Y saber, pues, cuántos sí tenéis esa dinámica de entrar y buscar al Señor. Mira, María sí, pero hay dos hermanos que no. Y más que nada lo decimos porque queremos ayudaros, ¿vale? De lo que Dios ha puesto en nosotros queremos entregaros para que podáis sentir la presencia. Así que vamos a ver. Lisette dice que no. A ver, ¿quién más? Vencedora dice que sí. Shirley, tú sí sabes. Mariana sí, Lupe también, qué bueno. Pero queremos saber cuántos desean un contacto mayor con la presencia de Dios, quieren sentir a ese Dios vivo y dicen, a mí me gustaría poder sentir a Dios, escucharle. Él me escucha y tienen ahí esas dudas, pues mira, quédate. Tú que estás entrando ahora, porque nosotros amamos la presencia de Dios, ¿no? Entonces, los que quieran sentir, a veces Dios no es solo sentir, no es solo el sentimiento, pero está bien que podáis experimentar un poquito de lo que es la presencia de Dios. Aquí tenemos muchos hermanos, mucha gente que ha rendido su vida a Dios y el Señor interactúa. Es algo mutuo, no es solo unilateral, sino que tiene que haber esa sinergia, esa, ¿no?
¿verdad? Tiene que ser pues como un diálogo, ¿no? Y una interacción mutua. Lo bueno es que sabemos que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupa por Alma, por Laura, le preocupa todo lo que pasa en la vida de Paqui, de Lila, de Marcela, de Diego, de Lisi, de nuestra hermana Sol y de todos los que estáis entrando aquí por primera vez. Que por cierto, si buscáis algo así de parte de Dios, un contacto, pues quedaros, porque vamos a orar ahora. Los que entráis por primera